Comencemos con la segunda parte, de errores de la Biblia según el ángel caído. En el Nuevo Testamento, el escritor de Mateo describe la matanza de los inocentes, en que Herodes trata de eliminar a Cristo, asesinando a todo varón menor de 3 años. No hay registros de este incidente en la historia judía, romana o griega de ese período, y la masacre no se menciona en ninguno de los otros libros de la Biblia. Tiene sin embargo, notables paralelos con la temprana leyenda del nacimiento de Moisés, donde otro líder trata de abortar la profecía matando niños, y que tampoco tiene referencias extrabíblicas. Muchos eruditos creen que Mateo engendró esta historia tomándola de la leyenda de Moisés. En primera de que no hay registro de la matanza de Herodes de los bebés. Aún hoy, hay matanza en países como África y Asia y ni registro hay, más que solo de sobreviviente que lo cuentan. Con todo y la cantidad de recurso y tecnología de hoy pasan esas cosas. Pero en realidad no le veo importancia. Lo que dice a continuación sí que es interesante. Oigamos. Además se nota que los escritores de la Biblia se vieron fuertemente influenciados por las leyendas y tradiciones de otros pueblos. Algunas partes del texto sacerdotal, de hecho, mantiene afinidades inequívocas con ciertos mitos y leyendas babilónicas. La versión sacerdotal de la leyenda de la creación en el Génesis, capítulo 1, posee una serie de afinidades con la leyenda babilónica del Enuma Elish, un poema de unas 1000 líneas que fuera encontrado en las ruinas de la ciudad de Nínive, al norte de Irak. Este poema data del 2000 a 2600 a.C., mucho antes de cualquiera de las versiones de la leyenda de la creación del Génesis. El Enuma Elish nos cuenta de cómo el dios Marduk creó el universo en varias etapas. Primero, emanó luz de los dioses babilónicos para iluminar su trabajo. Luego, Marduk creó el firmamento, un duro y claro techo que se sostiene por encima del cielo. Luego, Marduk creó la tierra seca, por debajo del firmamento, y luego creó las luces de los cielos. Finalmente, Marduk creó a los humanos, y en el día final los dioses descansaron y celebraron. El orden de la narrativa en el Génesis sustenta signos inequívocos de la influencia del Enuma Elish. Paralelismos se encuentran también entre el Génesis y la leyenda épica babilónica de Gilgamesh, escrita alrededor del 2000 a.C. En Gilgamesh, encontramos la historia de Utnapishtim, un hombre al que la diosa Hera le informa que la tierra será destruida por el dios Enlil en un rapto de cólera, ahogándolo todo en un gran diluvio. En respuesta, Utnapishtim fabrica un gran barco de madera, y lo carga con sí mismo, su familia, y toda clase de animales vivos. Grandes lluvias azotan la tierra por 6 días, todo es inundado y ahogado excepto Utnapishtim y su bote. Luego que las aguas bajan, Utnapishtim envía a una paloma, luego una golondrina, y por último a un cuervo a encontrar tierra seca. Luego del diluvio, Utnapishtim y su esposa son recompensados por los dioses y hechos dioses a sí mismos, y son llevados al cielo. A Noé no le fue tan bien, jajaja. De más está decir que las similitudes entre este poema y la leyenda de Noé son inconfundibles, y es muy probable que buena parte del Génesis fuera redactado bajo el influjo de la tradición babilónica. Gracias, hijo del diablo, por la información. Ese hallazgo encontrado en Irak, sobre el arca y el diluvio, que data desde hace más de 2000 años es cierto, y no solo eso, te contaré que también en nuestro continente latinoamericano, los indios también hablan de un diluvio universal. Así que las antiguas civilizaciones hablan de que sí hubo un diluvio. En vez de contradecir la Biblia, lo que has hecho es mostrarnos a todos pruebas de que hay registro de ese diluvio desde los tiempos antiguos. Y esas civilizaciones hablan claramente de ello. Ahora, explicaré que, cuando Noé salió del arca, con sus hijos y sus esposas, nuevamente los hombres se multiplicaron sobre la tierra. Estos hombres partieron a otras tierras, llevándose la cultura de que Dios los salvó de un diluvio. Pero la historia fue cambiando sutilmente a medida que el hombre formaba otras ciudades alrededor del planeta. Y cada pueblo formó su versión del diluvio, incluyendo nuestros indígenas. Pero solo un pueblo conservó el relato original de lo que en realidad pasó, y ese fue el pueblo de Israel, la esposa de Dios, que mantuvo bajo sus alas hasta la llegada del Salvador. Uno de los pasajes más difíciles de creer es sin duda Josué 10, 12, 14, donde el sol se detiene por mandamiento de Dios. Tan extraordinario evento pasó desapercibido para los hombres de todo el mundo. Ni mayas, ni chinos, ni ninguna otra cultura describe este hecho.
Para entender mejor el por qué se detuvo el rotamiento de la tierra diré. El pueblo de Israel se encontraba peleando una guerra contra un ejército enemigo, en esos momentos la pelea estaba durando muchas horas, y pronto iba a anochecer. Por lo cual si anochecía Israel corría el riesgo de confundir sus propias tropas con el enemigo y a la vez estos podían escapar. Y uno de los generales de Israel, dijo, Josué 10:12, Sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo. Hasta que Israel venció. En efecto, el sol se detuvo en el cenit, y no se movió de allí por casi un día. Nunca antes hubo un día como aquel, en que Dios obedeció la voz de un ser humano. A fin del versículo. Podemos notar que no fue un día entero sino casi un día. Si a esto le sumamos otro hecho similar que ocurrió en otro libro de la Biblia, donde también el sol se detuvo pero por menos tiempo. No recuerdo el versículo. Si sumamos ambos acontecimientos, da un día entero de 24 horas. Ahora bien, las demás culturas no lo notaron, pues recordemos que ellas no tenían relojes en sus manos para detectar que las horas avanzaban y que aún no salía la luna. Simplemente pasó desapercibido como un día de trabajo largo. Pero gracias a la ciencia moderna, y a nuestros relojes avanzados, nos pudimos dar cuenta de que la Tierra se encuentra atrasada. El retraso que posee nuestro planeta es de 24 horas exactamente. Por lo cual la forma de reponer ese atraso es poner un día entero cada 4 años, al mes de febrero. Qué coincidencia que la Tierra se encuentre atrasada exactamente 24 horas. Gracias ciencia, por confirmarnos que la Biblia tenía razón. Sigamos oyendo al cabezotas. De igual manera, en toda la voluminosa jeroglificología egipcia no hay el más mínimo registro de las plagas bíblicas. Tampoco hay registros egipcios de un allegado a la corte llamado José. ¡Qué tonto! Te informaré que los egipcios nunca escribían de sus derrotas, sino solo escribieron de sus victorias. Qué vergüenza sería para los egipcios recordar cómo un pueblo que mantenían esclavizado les pisoteó. Otra cosa, hace poco se descubrió, se desenterró Egipto, lo que parece ser los asentamientos del pueblo judío, vasijas encontradas y nombres son los empleados por el pueblo judío. Gracias arqueología por reafirmar que el pueblo judío estuvo cautivo en Egipto. Mi objetivo es mostrar que la religión cristiana no es más que una maldita farsa, una mierda, que habla de un puto Dios que no existe. Mejor le corto, porque empieza a insultar e insultar. Bueno, es que el diablo nos tiene tanto odio el cabezotas ese. Pero escucha diablo, tu rabia y odio solo me alegra la existencia, jajaja. Así que para los tontos ateos que me escuchan, y para que se revuelquen en el vómito de su rabia, les digo. Cielo y tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca, pero nunca pasará.